Hola mis hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Les saludo desde Santiago, la casa de mi mamá, desde el cual voy a hacer el estudio bíblico de hoy, que seguirá siendo una segunda introducción al libro de Filipenses y también el inicio en su capítulo número 1, en su verso número 1. Declaraciones importantes del apóstol Pablo que debemos tomar con medida para que así el Señor bendiga lo que estamos aprendiendo cada día. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con un momento de oración y le vamos a pedir al Señor su bendición en este estudio para que todos reciban una porción de la palabra del Señor. ¿De acuerdo, mis hermanos? Oramos al Señor para que Él bendiga este tiempo especial. Señor, queremos agradecerte por encontrarnos esta tarde para continuar con el estudio de la palabra del Señor en el libro de Filipenses, así como fue la introducción primera, un gran aporte, no solo de conocimiento, sino de inspiración para nuestras vidas. Te pedimos que esta segunda parte de la introducción, más el inicio del capítulo 1, sean también inspiradores para nuestras vidas. Te queremos agradecer, oh Dios, por tu bendición, por estar siempre presente con nosotros, por ayudarnos en todo momento. En esta hora, danos claridad, oh Dios, danos discernimiento, revela la palabra a nosotros para que la entendamos en la pureza que ella tiene y podamos así atesorar para nuestras vidas importantes aspectos para la vida cristiana, el diario vivir, como es el sentido de esta carta del apóstol Pablo. Te pedimos que bendigas este tiempo, oh Dios, y nos ayudes en esta reunión. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar una primera alabanza para luego ir a la lectura de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en
mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Jesús, y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico. Muy bien, mis hermanos, espero que hayan disfrutado de esta primera alabanza. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Pero como ya leímos el verso 1 del capítulo 1 del libro de Filipenses, hoy día vamos a tener una lectura devocional. Así que les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo número 34. Salmo número 34. Este salmo es hermoso porque es un salmo de alabanza al Señor y confiamos de que Él bendice a todos los que le alaban, a todos los que le adoran. Este es un salmo de David. Cuando el semblante de Abimelech fue mudado y él lo echó y se fue. Este es el contexto de este salmo. Muy bien, lo han encontrado. Salmo número 34 dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oramos por esta hermosa palabra. Señor, bendice este Salmo número 34, que nos llena de confianza, nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y sentimos, Señor, cómo tú bendices nuestras vidas a través de este hermoso Salmo del Rey David. Padre, permite que esta palabra se haga carne en nosotros, que podamos entenderla, que podamos atesorarla, que podamos glorificar tu nombre a través de esta maravillosa protección, haciendo el bien, siguiendo al Señor, cumpliendo tu palabra y haciendo tu voluntad. Somos del todo protegidos por el Señor. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor, que Él lo mira a Él, irradia paz, y Él nunca será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó y me salvó del opresor. El Hijo de Dios nos rodeará y Él nos librará del enemigo voraz. En
ver cuán bueno es mi Dios, y todo Él estará. Nada te faltará. Espero que usted lo haya visto y lo haya disfrutado también. Oramos al Señor para comenzar el estudio. Señor, te agradecemos mucho porque nos encontramos ya delante del estudio del libro de Filipenses en una segunda introducción e inicio del primer capítulo. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas y nos ayudes para que este estudio sea de gran bendición para nosotros. Gracias, oh Dios, por los hermanos que lo escuchan. Gracias, oh Dios, por la paciencia que ellos tienen. Te pido que bendigas esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ya hemos leído la primera parte. Así que ahora ya, no vamos a volver a repetir lo que revisamos la semana pasada, que fue como una introducción general de cómo llega Pablo a esta ciudad de Filipos y la importancia que tiene el llamamiento del Espíritu Santo a él en forma particular para ir a ayudar a aquellas personas de esa provincia de Macedonia. Y los encuentros que él tiene, incluso prediqué de los encuentros tanto en la iglesia chilena como en la iglesia haitiana, así que vamos a avanzar ahora. Lo que podemos decir de que esta carta del apóstol Pablo a los hermanos o los santos que están en Filipos es una carta que tiene 4 capítulos y cada uno de los capítulos tiene una temática distinta que debemos entender desde el comienzo de este estudio. Por ejemplo, en el capítulo número 1 se encuentra lo que llamamos la filosofía de la experiencia cristiana, o también podríamos llamar la filosofía del vivir cristiano. Hay una breve introducción en 2 versículos, y luego de los versos 3 al verso 11 de este capítulo número 1 se desarrolla lo que pudiéramos entender como el afecto que el apóstol Pablo tiene hacia los filipenses. Más adelante, ya del verso 12 al verso 20 de este primer capítulo, encontramos que las prisiones o las aflicciones por causa del Evangelio hacen progresar el Evangelio. Contrario a lo que uno pudiera pensar de que el Evangelio crece y avanza en las mejores condiciones sociales, políticas de un país, vemos claramente que no es así. Es decir, contra la adversidad es cuando el Evangelio comienza a tener un avance sustancial. Y no esperemos que la iglesia se sienta o se vea acorralada para crecer espiritualmente o para avanzar ante un mundo que necesita a Cristo, sino que actuemos ahora, que es tiempo. No desaprovechemos el tiempo de mansedumbre, el tiempo de quietud, el tiempo de aguas tranquilas para quedarnos en los laureles, sino que de avanzar. Porque parece que la iglesia más avanza en la medida que más sufre, pero esto no es necesario. En la época de hoy podemos aprovechar la bonanza para poder servir al Señor. Más adelante, desde el verso 21 al verso 30 de este primer capítulo del libro de Filipenses, podríamos llamar a esta sección de este capítulo por vida o por muerte. Y esto centrado en la persona de Jesucristo. Por vida o por muerte, centrado en la persona de Jesucristo. En el capítulo número 2 tenemos 4 capítulos en el libro de Filipenses. En el capítulo número 2 podemos encontrar lo que pudiéramos llamar el modelo del vivir cristiano. Después que se hace una referencia a la actitud que los filipenses tenían en su convivencia y respecto de sus motivaciones, en los versículos 5 al 8 de este segundo capítulo se habla de lo que es la mente de Cristo, destacada principalmente por la humildad. La mente de Cristo destacada principalmente por la humildad. Siguiendo adelante en este capítulo número 2, desde el verso 9 al verso número 11, se habla de la mente de Cristo, pero esta vez revelada en la exaltación de Cristo. Volvemos a hablar de la mente de Cristo, pero en la exaltación de Cristo.
ya avanzando en este capítulo número 2, desde el verso 12 al verso 18, también tenemos el mismo tema, pero esta vez respecto de Pablo. Se habla sobre la mente de Pablo que está reflejada en la actitud que él quiere que sus lectores desarrollen en la práctica de todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Interesante que la vida de Pablo es un ejemplo para los lectores, para los cristianos, de cómo debemos conducirnos conforme a la palabra y conforme a Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que en estos versos del 12 al 18 se habla sobre la mente de Pablo. Del verso 19 al verso 24 se hace una referencia a lo que es la mente de Timoteo. Y esta mente de Timoteo en el sentido de un modelo que sigue al modelo de Pablo. Y finalmente, en los versos 25 al 30 del capítulo número 1, encontramos lo que pudiéramos entender como la descripción de la mente de Epafrodito, en cuya vida se refleja la palabra y la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Pablo, la mente de Timoteo y la mente de Epafrodito? Estos tres varones, los destaco distinto del Señor, son modelos cuya mente ha sido renovada por el Espíritu Santo, y a partir de su nueva vida en Cristo, ellos ahora gozan de una nueva manera de vivir. Así que debemos entender que Dios es bueno y que Dios bendice la vida de la iglesia a través de la renovación de nuestras mentes. Más adelante ya tenemos el capítulo número 3. En el capítulo número 3 podríamos llamarlo el premio por el vivir cristiano o la recompensa por el vivir cristiano. En este capítulo número 3, lo primero que encontramos, que son los versos 1 al 9, vemos cómo Pablo cambió sus propios esquemas de vida pasado. Interesante que Pablo, antes de conocer a Cristo y antes de convertirse en un siervo del Señor, tenía un esquema de judío, un judío conocedor de la palabra, practicante, hebreo de hebreos, que era muy difícil de ser transformado. De hecho, él estaba tan convencido que él perseguía a la iglesia por ese motivo. Así que en este capítulo número 3 vemos cómo él cambia sus esquemas de vida del pasado, cómo él renueva su vida. Más adelante, en los versos 10 al 19, vemos cómo cambió sus propósitos para el presente. Y en los versos 20 y 21, cómo cambió su esperanza para el futuro. Interesante cómo Dios cambia el pasado, el presente y el futuro de una persona. Y esto es perfectamente aplicable a nuestras vidas, en el sentido de entender que el Señor nos transformó en nuestra manera pasada de vivir. Con la conversión de Cristo, evidentemente fuimos hechos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas. Pero recuerden que no tenemos una experiencia de vida. Es decir, nacemos de nuevo y comenzamos a escribir un nuevo libro de vida. Sin embargo, esto que escribimos no lo hemos vivido antes, porque no teníamos experiencia. Por lo tanto, Dios tiene que hacer un trabajo de transformación de nuestra vida pasada. Hay todo un proceso de que este nuevo nacimiento viene acompañado de una nueva mirada, una nueva visión, una nueva experiencia de vida, tanto del pasado. Yo me cuestiono las cosas del pasado, me las interrogo, las cambio, abandono cosas que no eran y asumo nuevas, y luego del presente, porque significa que habiendo renovado el pasado, también el presente tiene que entrar en un proceso de renovación a raíz de que, como lo dije el otro día en la escuela dominical, Dios nos hace nueva criatura, pero en todo lo que tenemos conciencia. Es decir, cuando hay cosas que no están en nuestra conciencia, sencillamente quedan como pendientes, quedan como ocultas o latentes en nuestras vidas. Y de repente nos encontramos con ellas, que son malas actitudes o actitudes del pasado, que incluso decimos, ¿cómo es posible que yo la tenga si en realidad el Señor me hizo de nuevo? Pero puede ser algo que quedó escondido. Y del momento que yo lo comienzo a vivir, inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye para que esa actitud, ese acto,
ese pensamiento sea renovado, que no es del Señor. Entonces entramos como en una renovación de lo actual, de lo presente, porque en estricto rigor nos damos cuenta que hay cosas que deben ser modificadas, deben ser cambiadas, las aceptamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios modifica eso de nuestro presente. Y luego viene el futuro. ¿Cómo veo el futuro? Porque ya que Dios cambió mi pasado y cambia mi presente, Él también cambiará mi futuro y de antemano lo comienzo a ver de una forma distinta. En el capítulo número 4, en el último capítulo de este texto, nos encontramos con el gran tema, el poder para el vivir cristiano. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, todos los temas tienen que ver con la vida cristiana, actitudes, actos, experiencias de la vida cristiana. Es un libro muy, muy práctico en ese sentido porque atañe a nuestras vidas el diario vivir. En este capítulo número 4 encontramos de los versos 1 al número 4 del capítulo 4 que se enfatiza la alegría. La alegría como una fuente de poder. Interesante, siempre he dicho yo que un creyente, un verdadero creyente, tiene que ser una persona alegre, tiene que tener un gozo profundo en su corazón, de tal manera que lo que él vive de Cristo es algo que le nace, le fluye en forma natural y no es algo inventado, no es una cosa que él pueda fingir, sino por el contrario, que es nueva en su vida. Desde el verso 5 al 7 de este cuarto capítulo del libro de Filipenses se hace un énfasis en la oración como el secreto del poder. En la alegría tenemos la fuente de poder, en la oración tenemos el secreto del poder. Y siguiendo adelante con este capítulo número 4, en los versos 8 y 9 vemos que hay una contemplación de Cristo como el santuario del poder, el santuario del poder. Es decir, en Cristo tenemos todo el poder para poder sobrellevar nuestras vidas cristianas. Y finalmente tenemos que en los versículos 10 al 23 se destaca a la persona de Cristo como quien es la satisfacción del poder. Es decir, toda la gloria la recibe el Señor en este último capítulo, lo ha hecho todo el libro, ¿no? Pero muy especialmente en lo que tiene que ver con el poder para el creyente. Él es nuestra fuente de poder para poder tener una vida satisfactoria y espiritual delante del Señor. Así que cada uno de los 4 capítulos tiene una temática que nos va a ayudar, sin duda. Una temática que nos va a bendecir y que va a procurar que nosotros podamos añadir a nuestra experiencia cristiana grandes temáticas que pueden renovar nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien, vamos a ver el verso 1 del capítulo 1. Lo leímos la clase pasada como una introducción. Esta vez no lo leí el Salmo 34, pero vamos a ver qué dice ese verso 1 del capítulo 1. Sencillamente dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hay mucho contenido en este primer versículo del primer capítulo del libro de Filipenses. Primero que nada debemos entender que este libro fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo en una de las cárceles de Pablo en Roma. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, recuerden que cuando él hace la primera visita a Filipos es con Silas. Sin embargo, aquí comienza hablando de él y de Timoteo. La mención que Pablo hace de él y de Timoteo es porque él asocia a este joven predicador con él y lo estimula a estar a su lado en la obra del Señor. Él es un discípulo, Timoteo es un discípulo de Pablo, por lo tanto, lo que él puede referir acerca de él mismo y de Timoteo está diciendo que él y Timoteo tienen la misma base doctrinal, tienen la misma enseñanza, porque es la enseñanza que él aprendió del Señor y compartió con Timoteo, y se siente gozoso de poder mencionarlo en este primer versículo. Lo pone al lado de él para estimular también a este discípulo de él que es Timoteo.
Entendemos y sabemos por la historia y por todo lo que hemos aprendido desde la escuela dominical que Pablo tenía un afecto muy grande por Timoteo. Él era como un hijo espiritual del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo había sido el instrumento de su conversión a Cristo. Entonces lo que podemos decir es que evidentemente es un hijo espiritual de él. En ese sentido, Pablo estaba muy interesado en el desarrollo espiritual de la vida de este varón, muy interesado. Eh, Pablo normalmente identificaba a ciertos predicadores jóvenes consigo mismo. En ese sentido, cuando eran hijos espirituales de él, o bien eran discípulos de él por la enseñanza en la predicación de la palabra, él solía nombrarlos en sus cartas como una manera de decir que eran no solo discípulos, sino que eran varones confiables, varones y predicadores que tenían una sana doctrina y que eran del todo confiables para la iglesia. En este primer versículo, Pablo se califica a él y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Este término de siervos en realidad significa esclavos. Siervo significa esclavo. Y es interesante, mis hermanos, que nosotros utilizamos mucho la expresión siervo de Jesucristo. Siempre decimos yo soy siervo del Señor. Incluso cuando a alguien se le dice usted, hermano, tiene un llamamiento de Dios para algo más, para ser un pastor, para ser un ministro del Evangelio, normalmente los hermanos dicen, no, yo soy siervo del Señor. Es como buscando una categoría que no le da esa responsabilidad. Pero si uno va a la raíz de la palabra siervo, en realidad significa esclavo. Y al decir esclavo es una persona que está totalmente dispuesta a todo lo que Dios quiere de él. Así que decirse siervo de Cristo no es buscar un trabajo menor o buscar un trabajo sin la categoría que la iglesia le pone a muchos ministerios, sino que siervo de Jesucristo es esclavo de Jesucristo. Y como esclavo, uno ya no debe hacer su voluntad, uno no va donde uno quiere, uno no hace lo que uno quiere, sino que se debe al Señor, en lo que hace, a dónde va, en lo que piensa, en lo que sirve al Señor. Así que cuidado cuando decimos siervos de Jesucristo, estamos diciendo somos esclavos del Señor Jesucristo. Aquí hay un contraste con la epístola de Pablo a los Gálatas, porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, él se presenta como el apóstol Pablo, distinto de esta epístola a los Filipenses que se presenta como siervo. Aquí, en el caso particular de Gálatas, él debió apoyarse en su apostolado, que en el fondo es la tarea que Dios le dio a él. Luego de ser discípulo pasa a ser un apóstol porque es enviado. Es una persona enviada para una tarea y él se reconocía como el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, el que él diga Pablo, apóstol, está de alguna manera apoyando su predicación o el escrito de esa carta en su apostolado y también lo defiende. Esto también lo hace en dos otras oportunidades. Lo vuelve a hacer, por ejemplo, en la carta a los Corintios. En ambos casos, él tiene que declarar el hecho de que él era un apóstol y defender también esto del apostolado. Ellos querían saber que él era un apóstol, pero no por una investidura humana, porque el apostolado no es una investidura del hombre, sino que era una investidura de parte del Señor Jesucristo mismo, apóstol de Jesucristo. Así que él estaba diciendo, yo he sido enviado por el Señor, como una manera de darle peso a su predicación, a su enseñanza, y también para que ellos pudieran aceptar el llamamiento que él estaba teniendo en esa congregación. Ahora, en el caso muy particular del libro de Filipenses, no necesita usar esta frase apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo. No tiene que defenderse porque la relación que él tenía con los creyentes en Filipos era una relación muy íntima, era una relación profundamente de amor en el Señor. Los creyentes de esa comunidad de Filipos lo amaban muchísimo al apóstol Pablo, lo respetaban
y así aceptaban su apostolado. Él no tenía que decir delante de ellos, yo soy tal persona como quien golpea la mesa para declarar su autoridad, sino que él habla de siervo, haciéndose igual a ellos y sabiendo que el respeto, el amor y la aceptación de su apostolado ya estaban asegurados en este hermoso pueblo. Yo creo que no digo que los pastores o en este caso los apóstoles tuvieran que cambiar su postura dependiendo de la congregación, pero sí podemos decir que la intimidad maravillosa que el Señor le permitió tener con los hermanos en Filipo, le permitía utilizar también una palabra dulce como el siervo de Cristo para que ellos sintieran también este afecto, esta cercanía y esta igualdad con ellos. Recordemos que él comenzó la obra en Filipos, así que todos los hermanos o la gran mayoría de los discípulos o miembros de la congregación de allá de Filipos, los filipenses, habían sido guiados al Señor Jesucristo por el apóstol Pablo. Las personas que guían a otras al Señor Jesucristo, luego tienen una profunda gratitud del que fue guiado. Normalmente ocurre que si alguien llevó a otra persona a los pies de Cristo, aunque el tiempo pase, la persona siempre va a tener como un agradecimiento, va a tener una palabra de gratitud. Y esta era la sensación de que había en la iglesia de Filipos, que ellos estaban muy agradecidos de que Pablo los haya guiado al Señor Jesucristo. De tal manera que Pablo se presenta a él y presenta a Timoteo como siervo de Jesucristo. La carta a los filipenses está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. No es una carta escrita a un pequeño grupo en la iglesia, sino que está dirigida a todos los santos y a cada creyente que tenían esa posición de santos. Aquí hay que definir un poquito esta posición de santos. Cada creyente en Cristo tiene una posición de santos. Somos santos posicionalmente por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Así que si miramos en términos muy generales a toda la humanidad se divide en dos grandes grupos, los que son santos y los que no lo son. En este caso, los que son creyentes y los que son inconversos. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús y los que no son santos debido a su conducta y el hecho de ser santificados no tiene que ver con el cómo yo me comporto, no es un mérito al comportamiento del hombre, sino que es un mérito a la gracia que Dios nos dio por la posición que nosotros ocupamos en Cristo Jesús. Hemos hablado mucho del ser santo y hemos dicho que el ser santo tiene por un lado el hecho de que nosotros tenemos una posición. Somos santos por la posición en que estamos delante de Cristo, porque Él nos ha impartido su santidad a partir de la cruz del Calvario. Tenemos también el hecho de ser santos como un desarrollo espiritual de nuestra vida. El hecho de ser consagrados, separados, nos invita como creyentes cada día a vivir una vida que agrada a Dios, y esto es una vida santificada, una vida consagrada, una vida apartada del mundo. Y tenemos finalmente una segunda obra de gracia en la santificación del creyente, cuando el creyente ha entregado todo al Señor, cuando el creyente se ha consagrado al Señor. Dios puede santificar desde el cielo por fe a ese creyente, y ese creyente entra en un estado en el cual ya no debe luchar con las pasiones, con la tentación, sino que más bien puede gozar de una vida madura, de una vida que se ha desarrollado en el Señor y que puede caminar sin tener ese temor de que va a caer, va a volver a caer, sino que el Señor lo va a sostener en esa gracia poderosa de la santificación. El ser santos significa ser separados para Dios. Es decir, tenemos que entender, mis hermanos, que si Dios nos ha llamado del mundo, desde la condenación a la luz de las tinieblas, a la luz admirable, hemos sido separados para Dios. Y como separados para Dios ya no podemos vivir en lo que era antes, sino que ahora todo lo que es santo está separado para el uso exclusivo de Dios,
para la gloria exclusiva de Dios, para la bendición exclusiva de Dios. Y esto no nos hace mejores que otras personas, para que nadie tampoco tome el hecho de ser santos o santificados por el Señor como un fariseísmo que nos invita a dejar a la gente de lado y a criticar y a juzgar. No, de ninguna manera, sino que vivimos humillados ante la gracia del Señor y permitimos que el Señor nos ayude y nos bendiga en este estado maravilloso de vida. Recordemos, mis hermanos, que los utensilios que estaban en el tabernáculo del Antiguo Testamento eran llamados vasos santos y estaban muy usados y estaban por lo tanto deteriorados después de 40 años de toda la travesía por el desierto. Aunque estuvieran un poquito desgastados y aunque a lo mejor el hecho de guardarlos, volver a colocarlos y volver a viajar con ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque no parecieran instrumentos nuevos o preparados para este ejercicio santo, sí lo eran. Ahora, ¿por qué son santos? No por lo brillante o nuevo que ellos sean, sino por el uso que tienen, ya que han sido separados apartados para el uso de Dios. Y esto es lo que le da santidad. De esa manera, nosotros como cristianos debemos estar apartados para el uso de Dios. Y eso tiene que ser la posición de cada uno de los hijos del Señor, separados solo para el uso de Dios. Ahora, los santos que estaban en Cristo Jesús significa que están unidos a Cristo Jesús. De alguna manera, ¿qué significa ser salvos? Significa estar unidos a través de la sangre de Cristo a Cristo Jesús. Una vez que una persona ha depositado su confianza en el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios viene para habitar en el corazón de aquel cristiano, de ese nuevo convertido, el Espíritu Santo la persona se une al cuerpo de Cristo a través de la obra santificadora y a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y esta unión al cuerpo de Cristo es la unión que el cristiano tiene a la iglesia. Primero que nada, somos perdonados, somos lavados, somos hechos nueva criatura, somos hechos hijos de Dios y nos unimos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que quien lo pone a uno en esta posición de santo no es uno, no es el esfuerzo del hombre, sino que es Dios a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, que somos colocados en esta posición de santificación de la vida del cristiano. Los creyentes que estaban en Cristo Jesús, cuando la palabra está hablando a los creyentes que están en Cristo Jesús, son aquellos que se encontraban en Filipos. Pero debemos entender que esta expresión no importa dónde se hallen los creyentes. Es decir, como era una carta a toda la comunidad cristiana en Filipos, a los filipenses, es una invitación para todos los santos en Cristo Jesús. Y ahora no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Esto no es relevante el lugar, sino que lo importante es que estemos unidos a Cristo Jesús. Esa es la condición fundamental que Pablo refiere a los santos en Filipos. La frase utilizada por él en Cristo es una frase que probablemente una de las más importantes del Nuevo Testamento. Si uno le preguntara a alguien que entiende bien en qué consiste la salvación o qué significa ser salvo, va a escuchar algunos términos que pueden ser la palabra propiciación, la palabra reconciliación, la palabra redención. Son términos muy importantes, son términos bíblicos, pero tenemos que entender que ninguno de ellos abarca la totalidad del significado de la salvación. Es decir, el Espíritu de Dios elige una pequeña preposición que es en, la preposición en. Y esta pequeña preposición es para explicar lo que es en sí la salvación. La salvación es estar en Cristo, unido a Cristo. Yo lo compartí el otro día. Debes estar en Cristo. ¿Recuerdan?
que una de las cosas por las cuales Jesús rechazaba a aquellos que parecían cristianos pero no lo eran, era justamente cuando él decía, a vosotros, no sé de dónde sois. Y el verbo sois era de ubicación, de estar, no de ser, de estar. No sé de dónde sois. Entonces, hay un énfasis muy importante que debemos estar en Cristo. Estar en Cristo significa estar unidos a Él, y ese sería como el concepto global de lo que significa la salvación. Pablo, en este primer versículo, también hace mención de los obispos y de los diáconos. Podemos ver que el apóstol Pablo se dirige como a una iglesia local, es como una iglesia organizada. Recuerden ustedes que han pasado un par de años desde que él llega a esa tierra y comienza la predicación del Evangelio, que por el poder del Espíritu Santo se convierte en las personas y finalmente se organiza esta iglesia. Pablo desaparece de su presencia porque tiene que estar después apresado en Jerusalén y luego es deportado a Roma, donde es enjuiciado y también es apresado. Por lo tanto, hay un par de años o más en que los hermanos no saben de él. Y recuerden que no existe teléfono, WhatsApp, ni comunicación rápida. Probablemente una carta pudiera demorar meses. Entonces Pablo, cuando ellos se enteran de que él está prisionero, ellos envían a quien era su pastor, Epafrodito. Lo envían a Roma seguramente con regalos, con comida, con cartas de amor, con apoyo a su pastor, que es el apóstol Pablo, y luego Pablo envía esta carta de vuelta con su pastor. Por lo tanto, él en esta carta habla de obispos y de diáconos. Podemos ver que él se está dirigiendo como a una iglesia organizada. La palabra obispo significa supervisor o significa pastor, y en realidad se refiere a un cargo, a una función. La palabra anciano está referida a los individuos que ocupaban ese cargo o función, pero que eran hombres maduros espiritualmente. Así que la palabra obispo es un cargo que tenía que ver con la supervisión de la obra o tenía que ver con el pastorado de la obra. Y la palabra anciano era como una categorización de los creyentes maduros. Se hablaba de ancianos, aquellos que caminaban con el Señor ya un tiempo y que eran hombres maduros espiritualmente. La palabra diáconos aquí se refiere a hombres espirituales. Recuerden ustedes que cuando se eligen los diáconos se decía que eran hombres que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Eran hombres espirituales, pero que desarrollan una tarea y un servicio secular. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, por ejemplo, tenemos esa actitud. Es decir, hay un llamamiento al diaconado, pero no es que se busque personas que sepan hacer una tarea, sino que se busca a creyentes que están enteramente santificados y que pueden llevar a cabo esta tarea que el Señor le ha encomendado. Esto nos llama la atención poderosamente porque diácono es todo siervo en la iglesia. También la iglesia reconoce a los diáconos, que son hermanos que tienen tareas especiales, pero lo más importante no es la tarea que ellos realizan, sino que lo más importante es cuál es su espíritu con el cual ellos realizan esta tarea. Así que interesante, hermanos, en este primer versículo se nos ha terminado el tiempo, pero en este primer versículo del primer capítulo hay una cantidad, solo en un versículo, una cantidad de información importante. Vemos que el apóstol Pablo tenía una linda relación con los hermanos en Filipos. Utiliza la palabra siervos de Cristo como una manera de hablar de esclavo de Cristo. No tenía que defender su apostolado. Había una relación de amor. Ellos lo querían, lo respetaban muchísimo. Y él se refiere a los ancianos, se refiere a los diáconos, ellos se refieren a los obispos de la iglesia. Es decir, que en este tiempo que él escribe esta carta, la iglesia ya estaba organizada. Y damos gracias al Señor porque de esa forma entendemos que la predicación del Evangelio del apóstol Pablo era seguida mediante una organización de la iglesia. Esto no significa en ninguna manera que el hombre haya puesto manos humanas para organizar lo que es espiritual, pero sí entendemos que la obra de Dios se debe cuidar,
Por eso que una iglesia organizada, una iglesia saludable, es aquella que tiene una buena estructura en su liderazgo, tiene una buena participación de la membresía de la iglesia, es una iglesia abierta para invitar a todos a venir a conocer a Cristo como Salvador personal, también tiene buenas finanzas, transparentes, y en ese sentido estamos contentos porque la iglesia en Nazareno es una iglesia que cuida la organización, cuida las finanzas, cuida también a sus líderes, a los miembros de la iglesia, y es una iglesia representativa, lo que significa que el Señor ha bendecido la organización de nuestra iglesia. Vamos a quedar hasta aquí, mis hermanos, para luego continuar la próxima semana con el segundo verso del capítulo número 1 del libro de Filipenses. Gracias al Señor por este estudio de hoy. Espero que Dios bendiga sus vidas y les bendiga mucho a cada uno. Oramos para terminar. Amén. Señor, gracias por solo este primer versículo de este primer capítulo, Dios. Te agradecemos porque podemos entender a la luz de la palabra y de quienes la han estudiado también, cómo Pablo se refiere a la iglesia, cómo él ama a la iglesia siendo un varón de Dios estricto, celoso y fiel a la palabra. Sin embargo, su amor por los hermanos era algo destacable, no solo en esta congregación, sino que en todas. Pero aquí, oh Dios, la relación con ellos era de mucha intimidad. Así que él puede avanzar en muchas temáticas que iremos viendo en las semanas que vienen respecto de lo que es la vida cristiana. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy día. Permite que nos anime para continuar y nos anime también para hacer esta iglesia que tú quieres, con santos que están de posición, de experiencia y de plena santificación en el Señor Jesucristo. Bendecimos esta palabra de hoy y el estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. No olviden que este fin de semana tenemos escuela dominical y tenemos también culto. Yo voy a compartir, si el Señor lo permite, la palabra del Señor con ustedes a través de este método y también la oración de la mañana. Así que el Señor les bendiga. Me despido, mis hermanos, y que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén y amén.